¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos te traicionan? Que tu mente se llena de dudas, temores y ansiedad justo cuando más necesitas estar fuerte? No estás solo. Vivimos tiempos difíciles, donde la presión emocional, las crisis personales y las batallas internas son parte del día a día. Pero hay algo que puede transformar tu mente desde lo más profundo: la fe en Dios. En este video descubrirás cómo la fe no solo es una herramienta espiritual, sino también una fuente de fortaleza mental. Verás cómo impacta tu manera de pensar, actuar y enfrentar los desafíos. Exploraremos 11 claves prácticas que te mostrarán cómo una fe firme puede ayudarte a vivir con seguridad, valentía y paz, incluso en medio de las tormentas más oscuras. Quédate hasta el final, porque esta reflexión puede cambiar tu forma de ver la vida y de vivirla. Y antes de comenzar, si este contenido te habla al corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios qué parte te impactó más. ¡Comenzamos! Todos enfrentamos desafíos. No importa cuán inteligente, fuerte o preparado estés, en algún momento de tu vida llegará una tormenta que pondrá a prueba cada parte de tu ser. Puede ser una pérdida dolorosa, una traición inesperada, una crisis económica o una enfermedad. Y cuando eso sucede, la diferencia entre caer y mantenerse firme radica en el fundamento sobre el cual has construido tu vida. La fe en Dios no es solo una creencia emocional o religiosa, es una base sólida que te sostiene cuando todo lo demás se tambalea. Jesús, en Mateo 7, habló de dos hombres que construyeron sus casas, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Ambos enfrentaron la misma tormenta, pero solo la casa sobre la roca permaneció. ¿Cuál fue la diferencia? El fundamento. Así también es con nuestra mente. Cuando tu fortaleza mental está cimentada en Dios y en su palabra, puedes enfrentar cualquier dificultad sin derrumbarte, no porque no duela, no porque no haya lágrimas, sino porque dentro de ti hay algo que te sostiene, algo más fuerte que tus emociones, más estable que tus circunstancias, tu fe. Mucha gente construye su seguridad en cosas pasajeras, el dinero, el éxito, la validación de los demás. Pero cuando esas cosas fallan, y tarde o temprano fallan, su mundo se viene abajo. En cambio, cuando tu paz y tu identidad están en Dios, puedes atravesar tormentas con una calma inexplicable. No porque seas invulnerable, sino porque sabes quién está contigo. Sabes que aunque todo lo demás se desmorone, Dios no cambia. Job, en su peor momento, cuando lo había perdido todo, sus hijos, su salud, sus posesiones, fue capaz de decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la fe que sostiene, la fe que no depende de los resultados, sino de una confianza profunda en el carácter de Dios. Una fe que no exige explicaciones, sino que descansa en la soberanía del Padre. Por eso, si deseas tener una mente fuerte, comienza por cimentarla en Dios. No en tus emociones, no en lo que otros dicen, no en lo que tienes o logras. Cimiéntala en aquel que no cambia, porque cuando lo haces, pase lo que pase, seguirás firme. Tu alma no será movida, porque no está sostenida por arena, sino por la roca eterna. Una de las trampas más comunes en la vida cristiana es vivir con el corazón creyendo en Dios, pero con la mente atrapada en pensamientos de derrota. Hay personas que oran, que van a la iglesia, que incluso sirven a Dios con pasión, pero internamente siguen pensando como víctimas. Enfrentan cada nuevo desafío con temor, con dudas, con esa vocecita interior que les susurra: ¿y si no puedes? ¿Y si te va mal? ¿Y si Dios no te ayuda esta vez? Esa mentalidad no solo debilita, sino que sabotea la fe. La palabra de Dios en Romanos 12:2 nos da una clave poderosa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Eso significa que no basta con creer, es necesario pensar de acuerdo a lo que se cree. La verdadera transformación empieza en la mente. Si sigues pensando como alguien derrotado, aunque tengas fe, vivirás con temor. Pero si permites que tu mente se renueve en la verdad de Dios, comenzarás a caminar como un verdadero hijo del Rey. Esto fue exactamente lo que ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto. Aunque habían sido liberados con milagros, prodigios y la presencia visible de Dios guiándolos, muchos de ellos seguían pensando como esclavos. Cuando enfrentaban una nueva prueba, dudaban, se quejaban, incluso deseaban volver a Egipto. Eso no era falta de milagros, era falta de renovación mental. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Una mentalidad de victoria no es arrogancia, es confianza profunda en quien va contigo. David, antes de enfrentarse a Goliat, no dijo, «Ojalá Dios me ayude». Él afirmó con convicción, «El mismo Dios que me libró del león y del oso, también me librará de este filisteo». Eso es fe en acción. No solo creyó que Dios podía ayudarlo, creyó que ya lo había hecho antes y lo haría de nuevo. Así se piensa cuando se tiene una fe fuerte y activa. Si quieres ser mentalmente fuerte, tienes que empezar a verte como Dios te ve. Deja de pensar como alguien que apenas sobrevive y empieza a vivir como alguien que ha sido llamado a conquistar. No porque tú seas suficiente, sino porque Dios es suficiente en ti. No importa cuántas veces hayas fallado, ni cuán grande sea el desafío. Lo importante es que recuerdes que tu identidad no se basa en tus derrotas, sino en tu conexión con el Dios que nunca pierde una batalla. El miedo es uno de los enemigos más silenciosos pero poderosos de la mente. No siempre se manifiesta como un pánico evidente. A veces se esconde detrás de la procrastinación, la indecisión, la inseguridad o el perfeccionismo. El miedo paraliza, frena nuestros pasos y envenena nuestra confianza en Dios. Pero aquí está la verdad. No podemos tener una mente fuerte si vivimos bajo el dominio del miedo. Y ahí es donde la fe entra como una herramienta poderosa, no solo espiritual, sino también mental. La fe no significa ausencia de miedo, sino dominio sobre él. Significa que, aunque el miedo toque a la puerta, decides no dejarlo entrar. Significa que puedes avanzar, aunque sientas temblores en el alma, porque sabes que no caminas solo. La fe es una respuesta consciente a la incertidumbre. No se basa en lo que ves, sino en lo que sabes del carácter de Dios. Como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando comprendes esto, algo cambia profundamente. Ya no te defines por lo que temes, sino por en quién crees, y eso transforma tu manera de enfrentar los desafíos. Pedro lo entendió, aunque brevemente, cuando caminó sobre las aguas. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, desafió lo imposible, pero cuando desvió su atención hacia el viento y las olas, comenzó a hundirse. Esa es la naturaleza del miedo. Se fortalece cuando te enfocas en el problema y se desvanece cuando te enfocas en Dios. Todos sentimos miedo en algún momento. La clave no es evitarlo, sino saber cómo responder. El miedo se alimenta del «y sí», mientras que la fe se nutre del «aunque». Aunque no vea la salida, confío. Aunque todo parezca oscuro, avanzo. Aunque sienta temor, actúo. Así se construye una mente invencible. Por eso, si quieres fortalecer tu mente con la fe, necesitas entrenarla para mirar a Dios en medio de la tormenta. Cuando la ansiedad te quiera gobernar, recuerda que no estás solo. Habla con Dios. Cita sus promesas, respira profundo y da el paso, porque el miedo solo tiene poder si tú se lo das.
La fe, en cambio, libera, impulsa y sostiene. Y cuando vives por fe, descubres que la mayoría de los miedos eran solo sombras sin sustancia. Vivimos en una época marcada por la ansiedad, el ritmo acelerado de la vida, la incertidumbre económica, los problemas familiares y las expectativas sociales ejercen una presión constante sobre la mente. Muchas personas, incluso creyentes sinceros, se ven atrapadas en una espiral de preocupación, preguntándose qué pasará mañana, si todo saldrá bien o si podrán enfrentar lo que viene. Sin embargo, la fe en Dios es el antídoto más poderoso contra esa ansiedad que consume y desgasta. La fe no elimina los problemas, pero transforma cómo los enfrentas. Filipenses 4, 6, 7 nos ofrece una promesa extraordinaria. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí encontramos una invitación divina. En vez de preocuparnos, presentemos nuestras cargas a Dios. No se trata solo de pedir, sino de entregar con gratitud, confiando en que Él escucha y responde a su manera perfecta. La ansiedad es, en esencia, el resultado de una mente enfocada más en los problemas que en la presencia de Dios. Cuando centramos nuestros pensamientos en lo que podría salir mal, en lo que no controlamos o en lo que tememos perder, es natural que surja el estrés. Pero cuando trasladamos nuestra atención a lo que Dios ya ha hecho, a sus promesas y a su fidelidad demostrada, algo cambia dentro de nosotros. El corazón se aquieta, la mente se estabiliza y la paz comienza a tomar el lugar del pánico. La fe no es una emoción pasajera, es una decisión diaria, es elegir confiar incluso cuando no entiendes. Es recordar que si Dios estuvo contigo ayer, también estará contigo hoy y mañana. Jesús, en una ocasión, dormía en una barca en medio de una tormenta. Sus discípulos entraron en pánico, pensando que perecerían, pero Jesús estaba en calma. ¿Por qué? Porque conocía el poder y el plan del Padre. Esa es la diferencia entre una mente llena de ansiedad y una mente llena de fe. Tener paz en medio del caos no es negación de la realidad, es afirmación de la soberanía de Dios. Cuando dejas de luchar solo y comienzas a confiar, cuando reemplazas el ¿qué voy a hacer? Por el Dios está conmigo, la ansiedad pierde fuerza. Así se construye una mente segura, no porque todo esté resuelto, sino porque quien la sostiene nunca falla. La verdadera medida de la fuerza mental no se revela en los días tranquilos, sino en los momentos en que todo se derrumba. Es fácil creer cuando todo va bien, cuando las puertas se abren, cuando los planes se cumplen, pero cuando el suelo tiembla bajo tus pies, cuando la vida golpea sin aviso, es ahí donde se prueba la fe. Y es precisamente en esos momentos donde la fe se convierte en la chispa que enciende la resiliencia. Resiliencia no es negar el dolor, ni fingir que nada afecta. Es tener la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando parece no haber fuerzas. Es recordar quién es Dios cuando todo a tu alrededor grita que te rindas. La historia de José es un ejemplo perfecto. Dios le dio un sueño, una visión de grandeza, pero antes de ver cumplida la promesa, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y arrojado a la cárcel. Cualquiera habría desistido. Pero él no, mantuvo su fe y esa fe le dio la resiliencia para resistir y seguir creyendo. Santiago 1, 2, 3 dice: «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Parece contradictorio alegrarse en medio de las pruebas, pero es en esas pruebas donde se forja el carácter, donde se fortalece la mente y donde se profundiza la fe.
Cada dificultad, cada obstáculo es una oportunidad disfrazada para desarrollar una resistencia sobrenatural. Muchos quieren ser fuertes pero sin proceso. Quieren madurez sin pruebas, sabiduría sin luchas, crecimiento sin dolor. Pero la fe verdadera no se construye en la comodidad, sino en el campo de batalla. Es en las lágrimas, en las noches sin respuestas, en las temporadas de silencio donde Dios está obrando más profundamente. Y si te mantienes firme, si eliges creer aún sin ver, descubrirás que ninguna prueba es en vano. Así que si hoy sientes que todo está perdido, si estás atravesando un valle oscuro, no te rindas, no estás solo. Dios está contigo, incluso en el silencio, incluso cuando no entiendes. La fe no siempre elimina el sufrimiento, pero te da propósito en medio del dolor. Y cuando logras ver eso, cuando entiendes que cada herida también puede ser una puerta a lo eterno, entonces te vuelves inquebrantable. Eso es resiliencia, nacida de la fe. Uno de los desafíos más grandes para tener una mente fuerte es aprender a decidir bien, especialmente cuando las emociones están a flor de piel. En los momentos de tristeza, enojo, miedo o ansiedad, muchas personas toman decisiones impulsivas que terminan causando consecuencias duraderas. Pero cuando una persona vive guiada por la fe, en vez de por sus emociones, su mente se estabiliza y sus decisiones se vuelven sabias, firmes y alineadas con el propósito de Dios. Las emociones son parte del diseño humano. No son malas en sí mismas, Dios las creó. Pero las emociones no fueron diseñadas para conducir nuestra vida, sino para acompañarnos en el camino. El problema surge cuando permitimos que sean ellas quienes tomen el volante. Por eso, en 2 Corintios 5:7, Pablo nos recuerda, porque por fe andamos, no por vista. En otras palabras, no caminamos por lo que sentimos o vemos, sino por lo que creemos que Dios ha dicho. Piénsalo, ¿cuántas veces una decisión tomada en medio del enojo terminó destruyendo una relación? ¿O cuántas veces, por miedo, rechazaste una oportunidad que venía de Dios? ¿O cuántas veces, por ansiedad, te adelantaste al tiempo de Dios y luego te diste cuenta que no era el momento correcto? Todo esto nos enseña que vivir por emociones puede ser peligroso, mientras que vivir por fe nos conduce con sabiduría. La fe te enseña a pausar, a orar, a buscar dirección antes de actuar. No reacciona al impulso, sino que responde con discernimiento. Jesús es nuestro mayor ejemplo. En cada situación difícil, antes de tomar una decisión, buscaba al Padre en oración. No se dejaba presionar por la multitud, ni por la urgencia, ni por la emoción del momento. Su vida estaba guiada por la voluntad de Dios, no por las emociones humanas. Vivir por fe no significa ignorar tus sentimientos, sino no permitir que ellos gobiernen tu vida. Antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿estoy eligiendo esto por miedo o por fe? ¿Por presión o por sabiduría? ¿Porque es fácil o porque es lo correcto? La fe te da claridad, y esa claridad fortalece tu mente. Cuando aprendes a decidir desde la fe y no desde la emoción, tu vida se vuelve estable, coherente y dirigida por el Espíritu. Y esa es una de las señales más poderosas de una mente verdaderamente fortalecida por Dios. Una de las pruebas más sutiles pero profundas para la mente humana es la espera. En un mundo donde todo se quiere rápido, respuestas inmediatas, resultados instantáneos, soluciones rápidas, la paciencia se ha vuelto una virtud escasa. Pero en el reino de Dios, la fe verdadera se mide también por la capacidad de esperar sin desesperar, de confiar cuando el reloj avanza, pero las promesas aún no se ven cumplidas. La fe no es solo confiar en que Dios puede hacerlo, sino también creer que lo hará en el momento perfecto, y eso requiere paciencia. Como dice Eclesiastés 3:1,
Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No es nuestro reloj el que marca el ritmo del cielo. Es la sabiduría divina la que determina el tiempo exacto en que todo debe suceder. Pero para una mente impaciente, esto puede convertirse en una lucha diaria. Abraham recibió una promesa: sería padre de multitudes. Pero pasaron 25 años antes de que viera nacer a Isaac. Imagínalo, esperar por décadas algo que sabes que viene de Dios. Hoy, si una oración no se responde en una semana, muchos ya dudan, pero la fe que fortalece la mente es la que persiste en medio de la espera. No se rinde, no se agota, no se desvía. Confía incluso en el silencio. Y es que muchas veces la espera no es un castigo, sino una preparación. Dios no está retrasando la promesa, está preparando tu carácter para recibirla. A veces lo que estás esperando es tan grande que si lo recibieras antes de tiempo, podrías arruinarlo. La paciencia purifica las motivaciones, profundiza la dependencia de Dios y fortalece la resiliencia espiritual. El problema es que en la desesperación las personas tienden a tomar atajos, como Saúl, que en vez de esperar a Samuel, ofreció el sacrificio él mismo y perdió su reinado. La impaciencia nos puede hacer perder cosas que Dios había planeado entregarnos en el tiempo correcto. Por eso, Isaías 40:31 declara: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es pasividad, es una acción de fe. Es caminar con paz mientras no ves, es obedecer aunque no haya respuesta aún, es seguir sembrando aunque todavía no coseches. Esa espera activa fortalece tu mente y tu espíritu y te prepara para recibir lo mejor de parte de Dios, en el momento exacto. Uno de los mayores obstáculos para una mente fuerte es vivir esclavizado a la opinión de los demás. Cuando tu valor personal depende de lo que otros piensan, dicen o aprueban, te vuelves inestable emocionalmente. Hoy te aplauden y te sientes bien, mañana te critican y te hundes. Pero la fe verdadera te conecta con una identidad firme, no construida sobre las voces cambiantes del mundo, sino sobre la verdad eterna de Dios. Gálatas 1:10 lo dice de forma clara: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo nos revela que no se puede vivir buscando complacer a todos y al mismo tiempo vivir para Dios. Y es que la gente siempre tendrá algo que decir. Hagas lo que hagas, alguien tendrá una opinión. Si fracasas, te critican. Si triunfas, te envidian. Si hablas, te juzgan. Si callas, te malinterpretan. Nunca habrá unanimidad sobre ti. Por eso, no puedes basar tu identidad en ellos. Cuando tienes fe, comprendes que tu valor ya fue definido por Dios. No necesitas validación externa cuando sabes que el Creador del universo te llama hijo, te ama incondicionalmente y te dio un propósito eterno. Esa convicción te hace libre, libre del qué dirán, libre del miedo al rechazo, libre de la necesidad de encajar. Ya no necesitas impresionar, solo necesitas obedecer. Jesús fue el mayor ejemplo de identidad sólida. Nunca cambió su mensaje para agradar a las multitudes. No alteró su misión por temor al rechazo. No vivió para complacer, sino para cumplir el propósito del Padre. Y aunque fue malinterpretado, criticado y hasta crucificado, nunca perdió el rumbo. Su seguridad estaba en saber quién era y de dónde venía. Cuando tú vives con esa misma fe, algo se rompe. Por dentro, el deseo de aprobación se transforma en pasión por obedecer. Dejas de sentirte pequeño por no ser aceptado y comienzas a caminar con dignidad, sabiendo que tu identidad no se negocia.
La mente se fortalece cuando no depende de la aceptación humana, sino de la afirmación divina. Así que si quieres tener una mente verdaderamente libre y fuerte, deja de buscar identidad en la gente. Sumérgete en lo que Dios dice de ti, porque cuando crees lo que el cielo declara, la voz de los hombres ya no tiene poder sobre tu valor. Muchas veces, el mayor obstáculo entre tú y el propósito de Dios para tu vida no es el enemigo, ni las circunstancias, ni siquiera la falta de recursos. Es el miedo, ese temor que susurra que no eres suficiente, que vas a fracasar, que no deberías intentarlo. El miedo paraliza, pero la fe activa. Y cuando desarrollas una fe madura, también desarrollas una valentía interior que te permite avanzar incluso cuando sientes temor. Josué enfrentó uno de los desafíos más grandes de su vida cuando le tocó liderar al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. El peso de la responsabilidad, el tamaño de la tierra prometida, las batallas por venir, todo eso pudo haberlo aplastado mentalmente. Pero Dios le dijo en Josué 1:9, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Esa declaración revela que el coraje no es una emoción, es una decisión basada en una convicción. Dios está contigo. La valentía no consiste en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él. David enfrentó a Goliat sin armadura, sin experiencia en guerra, pero con una fe tan grande que transformó su debilidad en una fuerza imparable. No vio al gigante como un obstáculo, sino como una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. Esa es la mentalidad que se forma cuando decides confiar más en Dios que en tus propias habilidades. Muchos se estancan porque esperan sentirse seguros antes de moverse, pero la fe no funciona así. La seguridad viene después de dar el paso, no antes. Es en la acción donde Dios respalda, no en la pasividad. Si quieres una mente fuerte, necesitas practicar el coraje espiritual. Ese que se atreve, ese que desafía el miedo, ese que se lanza con la certeza de que Dios no abandona a quienes caminan por fe. Cada vez que enfrentas tus miedos en el nombre del Señor, tu mente se fortalece. Cada vez que eliges creer en lugar de retroceder, tu corazón se ensancha. Cada batalla no es solo una lucha externa, sino una construcción interna. Porque al final, los que vencen no son los que nunca temieron, sino los que eligieron confiar. Una de las señales más poderosas de una mente fortalecida por la fe es la capacidad de permanecer en paz aun cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. No se trata de una calma superficial, ni de una negación de la realidad. Es una paz profunda, arraigada en la certeza de que Dios está presente, que no ha perdido el control y que tu vida está en sus manos. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esto nos enseña que existe una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de una conexión interna con Dios. Mientras que la paz del mundo se basa en tener todo en orden, la paz de Dios se manifiesta incluso en medio del desorden. La historia de Daniel en el foso de los leones es un ejemplo perfecto. Cualquier persona en su lugar habría caído en pánico, rodeado por fieras hambrientas, sin salida aparente. Pero Daniel no gritó, no intentó escapar, no se desesperó. Permaneció en paz porque confiaba en el Dios que lo había acompañado siempre. Esa paz no vino porque no existía peligro, sino porque Daniel sabía en quién había creído. La ansiedad, el estrés y el pánico son reacciones comunes cuando tratamos de controlar lo incontrolable. Pero la fe te libera de esa necesidad de controlar. Te enseña a soltar, a confiar, a dejar que Dios haga lo que tú no puedes hacer, y en ese acto de entrega, la paz llega.
una paz que guarda tu mente y tu corazón, como lo promete Filipenses 4:7. Esta paz no es pasiva, es activa. Es una decisión diaria de descansar en las promesas de Dios, de recordar lo que Él ha hecho, de confiar en lo que hará. Es hablarle a tu alma cuando las emociones se agitan, como lo hacía David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y fe no solo cambia tus circunstancias, primero cambia tu estado interior. Así que, si hoy estás rodeado de caos, no busques paz en el exterior. Busca dentro, donde habita el Espíritu de Dios. Y recuerda, no necesitas entender todo para tener paz, solo necesitas confiar. Porque cuando Dios está contigo, el caos no tiene la última palabra, la tiene la paz que solo Él puede dar. Uno de los momentos más difíciles en la vida de cualquier persona es cuando fracasa, cuando comete errores, tropieza o cae en algo que juró no repetir. Es ahí cuando la mente se llena de voces acusadoras. No sirves, lo arruinaste, Dios ya no puede usarte. Y si no tienes una fe firme, puedes llegar a creer esas mentiras. Pero la fe verdadera no solo te levanta, sino que te recuerda quién eres, aun cuando te sientes roto. Proverbios 24:16 nos dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Este versículo es revolucionario, porque no dice que el justo nunca cae, sino que aunque caiga, se levanta. La fe no te exime del error, pero sí te da el poder de recuperarte. Es como un resorte interno que, aunque se comprima, vuelve a su forma original cuando es soltado. Así es la mente del que cree. Puede tener momentos de oscuridad, pero la luz de la fe siempre encuentra una salida. Pedro es el mejor ejemplo de esto. Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Caminó sobre el agua, vio milagros, escuchó enseñanzas profundas y, sin embargo, en el momento más crucial, negó a Jesús 3 veces. ¿Cuántos de nosotros, después de algo así, no nos habríamos rendido? Pero Jesús no lo rechazó, lo buscó, lo restauró y lo envió a liderar. Porque Dios no mira tu caída, mira tu disposición a levantarte con humildad y volver a Él. Una mente fuerte no es la que nunca se equivoca, sino la que aprende, se arrepiente y sigue caminando. La fe es el puente entre tu fracaso y tu redención. Y es ese puente el que el enemigo quiere que nunca cruces. Quiere que te quedes atrapado en la culpa, en la vergüenza, en la autocondenación. Pero Dios te dice, levántate, yo no he terminado contigo. Así que si has caído, no te quedes ahí. Si tropezaste, si te alejaste, si sientes que fallaste, vuelve con fe. No te definas por tu error, defínete por la gracia que te levanta. Porque no importa cuántas veces caigas, lo que importa es que sigas creyendo, sigas caminando y recuerdes que Dios restaura a los que confían en Él con un corazón sincero. Ahora lo sabes, una fe viva no solo mueve montañas, también transforma tu manera de pensar. La fe te da identidad, propósito, resiliencia, valentía y paz. Te recuerda que no caminas solo y que aunque caigas, siempre puedes levantarte con dignidad. No se trata de no sentir miedo o nunca equivocarte, sino de aprender a confiar en Dios en cada paso, en cada decisión, en cada caída y en cada victoria. ¿Te sentiste identificado con alguna parte? ¿Estás luchando con tu mente, tus emociones, tus decisiones? Entonces este mensaje era para ti. No dejes que se quede aquí. Haz lo tuyo. Vuelve a escuchar lo que necesites. Subraya lo que te edificó. Y sobre todo, ponlo en práctica. Si este video te habló al alma, te invito a suscribirte al canal para recibir más contenidos que edifiquen tu vida espiritual. Dale like, compártelo con alguien que necesite ánimo hoy y cuéntame en los comentarios qué enseñanza te llevas o qué capítulo fue tu favorito. Gracias por llegar hasta aquí. Que Dios
fortalezca tu mente y tu corazón más allá de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo video.